El nuevo esposo de la exesposa de Mauricio se burló de mí frente a sus amigos porque no tenía trabajo. No sabían que era dueño de la empresa en la que todos trabajaban, hasta que los despedí. Lo que sucedió después fue divertido, aunque dicen que la vida tiene una manera graciosa de cerrar círculos. Yo no lo encontré tan cómico. Mientras me sentaba en el sofá de cuero en la casa impecable y moderna de Tomás, bebiendo un vaso de agua y fingiendo indiferencia ante los comentarios, burlones y las risas a mi alrededor, me di cuenta de que, en cierto modo, sí tenía su lado irónico. Con su séquito cuidadosamente seleccionado, Tomás, el nuevo esposo de Sofía, estaba en su elemento, rodeado de un círculo de elitistas que saboreaban su propia gloria. Y luego estaba yo, el caso lastimoso, el invitado no deseado, el exesposo, que al menos a sus ojos, seguía intentando recomponer su vida. Había creído que Sofía me había invitado por buena voluntad, pero pronto entendí que se trataba de otra cosa. Para ella, este era su momento de realización, el clavo final en el ataúd de nuestra historia. Tomás quería marcar su territorio, demostrar su victoria reemplazándome con una versión más próspera y superior de mí mismo, así que seguí el juego. Dejé que me colocaran en la parte más incómoda del salón, simulando que en realidad ni siquiera debía estar allí. Se burlaron de mí, se enfocaron en mis supuestas carencias y rieron de cómo nunca había logrado gran cosa. Lo que no sé, daban cuenta era que los poseía. No en el sentido en que ellos poseían sus caros autos deportivos o sus relojes de lujo, sino de la misma forma en que una araña posee a la mosca atrapada en su red. Tranquila, silenciosa, completamente, estaban tan ocupados deleitándose en su propia superioridad que ni se dieron cuenta de que apenas había probado mi bebida antes de que Tomás aprovechara el momento para dirigirse a mí, sonriendo con autosuficiencia, con ese rostro impecable que irradiaba arrogancia. «Darío, dinos, ¿qué haces estos días?» Su voz rebosaba un falso interés, como si yo fuera un caso de caridad. Sofía fue la primera en reír, con esa misma risita que había escuchado miles de veces antes. Ella giró su copa de vino, pretendiendo que no tenía la menor idea de a qué me dedicaba. El cuarto estalló en carcajadas. Gregorio, uno de los socios de negocios de Tomás, se inclinó hacia adelante, intentando ocultar la diversión detrás de su vaso. ¿Sigues desempleado? Eso está difícil, amigo. No sé cómo lo soportas. Si yo no tuviera una razón para levantarme por la mañana, perdería la cabeza. Su esposa, Ángela, resopló. «Sofía, eres demasiado amable», dijo tomando un sorbo de su bebida. «Si fuera yo, me daría vergüenza que mi ex anduviera todavía cerca y sin trabajo». Hice una sonrisa débil. No porque estuviera avergonzado ni porque sus palabras tuvieran algún peso real. Lo hice porque, en silencio, estaba memorizando cada insulto, cada mueca. Sentía el pecho cada vez más caliente. Los dedos me picaban por detener el juego en ese preciso instante, solo para ver cómo sus rostros pasaban de la burla al puro terror. Tomás, sin darse por enterado, se recostó en 1900 el sofá estirándose con pereza. «Sigo diciéndole a Sofía», gimió en voz alta. En verdad esquivó un gran problema. El cuarto se llenó de risas crueles. Apreté la mandíbula y mi mano se aferró con más fuerza al vaso. Tomás no había terminado. Estaba disfrutando su momento. «No quiero ofenderte, Darío», continuó, mostrando esa misma sonrisa engreída. «Pero debe de ser duro ver cómo ella siguió adelante con alguien que de verdad puede cuidarla». Gregorio soltó una carcajada. Sofía esbozó una sonrisita, ocultándola tras su copa de vino. «Eso es muy frío, Tomás», se rió Ángela, dándole un codazo juguetón a Sofía. «Si fuera yo, habría bloqueado a mi ex hace siglos». Sofía simplemente sonrió, como si fuera demasiado generosa para guardar rencor, como si me estuviera ofreciendo algún tipo de gracia. Todos se rieron, disfrutando de su pequeño espectáculo, saboreando su supuesta victoria sobre mí. Lo que ellos no sabían, de lo que ni siquiera tenían el más mínimo indicio,
era que yo los poseía, y no solo de manera metafórica, ni de una forma que dañara su orgullo. Yo era dueño de sus trabajos, de sus carreras, de su futuro. Cada uno de ellos estaba sentado cómodamente en esa mansión gracias a mí. Gregorio tenía empleo porque yo se lo di. Ángela consiguió su ascenso, porque yo lo aprobé. Cada movimiento que creían haber logrado con esfuerzo, cada pizca de poder que pensaban tener, yo lo había orquestado. Y aún así, se reían de mí. El golpe final llegó cuando Tomás alzó su copa y me sonrió, como si me estuviera otorgando una ovación de pie por ser el mayor fracasado del mundo. Por Sofía, brindó, por finalmente tener al hombre que se merece. Chocaron sus copas, sonriendo con suficiencia, perdidos en su ilusión. Yo alcé la mía apenas un poco, asintiendo, en silencio, que se rieran. En menos de 12 horas, no quedaría nada de lo que pudieran reírse. Ellos pensaban que yo era un fracasado, el exesposo que no podía mantener un trabajo, el hombre al que Sofía había tenido la sabiduría de dejar atrás. No tenían ni idea, se creían poderosos. Pensaban que su pequeño grupo de elitistas con influencia financiera y sentido de los negocios los hacía intocables. Pero la verdad era que eran peones en mi tablero de ajedrez. Durante años, me dediqué silenciosamente a organizar cada ascenso, cada puesto de trabajo, cada adquisición corporativa. Había construido un imperio desde las sombras, moviendo los hilos mientras ellos creían que estaban ganando. Había sido paciente, había jugado a largo plazo. Y mañana todo se vendría abajo. Melissa, la más gritona de todos, llegaría a su oficina para encontrarse bloqueada. Una auditoría financiera revelaría sus gastos ilegales. Ángela recibiría un aviso de despido por su mala gestión y violaciones éticas. Gregorio y Sergio serían llamados a una reunión por sus datos de ventas falsificados e intercambio de información privilegiada. Y a Tomás le llegaría la llamada de la junta directiva informándole que, para el final del día, se retiraría todo su apoyo financiero. Su compañía, todo su imperio, estaría al borde del colapso. ¿Y Sofía? Sofía simplemente observaría cómo la vida que creía tener asegurada se derrumbaba bajo sus pies. Incluso en mi momento más vulnerable, el nuevo esposo de mi exesposa se burló de mí frente a sus amigos porque no tenía trabajo. Ellos no. Sabían que yo era el dueño de la empresa en la que todos trabajaban, hasta que los despedí. Lo que pasó después fue gracioso. La vida que ella creía haber asegurado se derrumbó bajo sus pies. A las 8:45 de la mañana tomé otro sorbo de mi café, solo otro lunes por la mañana. No tenía ni idea de que para las 9 en punto su mundo se vendría abajo y yo estaría ahí para verlo todo colapsar. Creo que el nombre de la contadora, Emilia, se susurró a su colega. Les informó que había un problema con Marisol. Uno de los del equipo de TI, murmuró para sí mismo que Ángela finalmente estaba siendo despedida. Cuando llegamos a la entrada principal, Tomás se detuvo de repente y se volteó hacia mí, con los puños apretados. Alcé una ceja. «¿Tú planeaste esto?», siseó en voz baja y furiosa. «Esto no ha terminado», espetó Marisol mientras giraba, apuntándome con un dedo perfectamente arreglado. Sonreí, metiendo las manos en los bolsillos. «Marisol, ¿no te diste cuenta de que todo lo que poseías originalmente era mío?». Ángela negó con la cabeza, soltó un suspiro de asombro y luego una risa amarga. «Destruirte. Permitir que sucediera mientras nos reíamos de ti en esas cenas. ¿Habrías confiado en mí si te hubiera contado la verdad?». Guardé silencio y me encogí de hombros. Todos estaban demasiado cegados por su propia arrogancia para ver la respuesta, que era no. Demasiado ebrios de su propia ilusión de poder para siquiera contemplar la idea de que Tomás no era más que el dueño del hombre al que despreciaban. Incliné la cabeza pensando. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida».
dijo Tomás mientras daba un paso más cerca, con los labios apretados. Tengo contactos con inversionistas. No puedes simplemente destruirnos y salirte con la tuya. ¿A quién te refieres?, pregunté, cortándolo de golpe. ¿A los inversionistas que se retiraron de tu negocio esta mañana? ¿O al equipo legal que acaba de descubrir que tus documentos financieros estaban marcados por fraude? Su expresión se ensombreció, pero yo aún no terminaba. Di un paso hacia adelante con calma. ¿Hablas de Sofía?, le pregunté bajando la voz. Se puso tenso, con sus ojos llenos de algo indescifrable. A ella le encantará contarte por qué se fue. El hombre que construyó todo lo que ella siempre deseó, solo para terminar completamente tatuado de arrepentimiento. No. Supo qué responder. Sabía que tenía razón. Seguridad destrabó las puertas. Al abrirse, Tomás me lanzó una última mirada, con el rostro retorcido por el rencor. Esto no ha terminado, repitió, con veneno en la voz. Yo sonreí. Sí, sí lo está. Y entonces, se fueron. Tan pronto como las puertas se cerraron, susurros, contenidos llenaron la sala. Mi mano derecha, la ejecutiva Sara, se acercó con su TBL en mano. Vaya escena, comentó, mirando hacia la puerta. Sonreí, lo estaban esperando. Asintió, revisando sus notas. Legal finalizó sus despidos. Sus oficinas han sido vaciadas, su acceso y seguridad borrados. Marisol intentó contactar a algunos empleados, pero los números de la compañía de Gregorio fueron deshabilitados. Esteban trató de acercarse a competidores, pero tocó la pantalla. Los acuerdos de no competencia hacen eso imposible. Asentí. No solo estaban desempleados, sino que habían perdido todo su poder. Después de hoy, la empresa se pondría en contacto con ellos. Pero estaban en la lista negra gracias a los documentos financieros y legales que yo tenía en mi poder. Tomás iba a entrar a una pesadilla en cuanto llegara a su casa. Para las 11:30 de la mañana. Probablemente Sofía ya habría oído la noticia. Eché un vistazo a la oficina, consciente de que pronto me llamaría. Durante años les permití pensar que yo era solo el exesposo deshonrado de Sofía. Hoy me reconocieron por quien realmente era. Me volví hacia el personal. Para todos los que tenían curiosidad, comencé en un tono tranquilo pero firme. Summit Innovations no va a ninguna parte. Hoy marca el inicio de una nueva era. La sala permaneció en silencio. Todos ustedes han trabajado duro bajo un liderazgo que priorizaba relaciones por encima de la habilidad, manipulación por encima del mérito. Eso termina hoy. La gente se miró entre sí, algunos asintiendo, otros aún en shock. Pude sentir su alivio. Gregorio, Marisol, Ángela y Esteban habían aplastado la innovación, sofocado el talento y usado sus posiciones para estrangular el progreso. Su imperio se había derrumbado. Respiré hondo. Yo construí esta empresa desde cero, y de aquí en adelante la dirigiré como siempre debió ser. Pasó un momento de silencio, y luego aplausos genuinos, ni forzados ni educados, sino verdaderos. Asentí una vez y luego me dirigí de nuevo a Sara. Envía un correo a toda la organización. Todos deben saber que la reestructuración comienza hoy. Ella sonrió. Era la primera vez en años que me paraba ante las puertas donde Tomás y su supuesta fortaleza habían caído en la humillación. Una sensación de calma me invadió, algo que no había sentido en mucho tiempo. El pasado finalmente había quedado atrás. Tardé más de lo previsto, pero ahora tenía el control del futuro. Para la 1:30 de la tarde mi teléfono sonó. Sofía. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Pasó un momento de silencio antes de que su voz se hiciera oír, cortante y furiosa. ¿Qué demonios hiciste? Recostándome en mi silla, miré el horizonte. Veo que te enteraste de las noticias. Respondí con calma. Tomás acaba de llegar, soltó con enojo. Marisol está furiosa porque los despediste a él y a la mitad de su equipo ejecutivo. Ángela me llamó llorando, amenazando con demandas. ¿Qué hiciste? Sonreí, imaginando a Tomás dando zancadas furiosas en su casa, a Marisol dando vueltas en pánico,
a Ángela buscando desesperadamente una salida. Sofía exhaló con fuerza, tratando de controlar su enojo. Sofía exhaló con fuerza, tratando de controlar su enojo. Su voz temblaba mientras continuaba. No puedo creer que hayas estado fingiendo todo este tiempo. ¿Todo fue una actuación? Cada vez que viniste a nuestra casa, cada vez que te humillaron, me recliné en mi silla de cuero, observando el atardecer a través de los ventanales de mi oficina. El cielo se teñía de naranja, un color que siempre me había recordado al vestido que Sofía llevaba el día que nos conocimos. ¿Actuación? Respondí con calma. No, Sofía. Cada insulto, cada burla, cada momento de humillación fue muy real. Solo que, a diferencia de lo que todos pensaban, yo tenía el poder de hacer algo al respecto. ¿Y por eso destruiste todo? Su voz se quebró. ¿Para vengarte? No, Sofía. No lo hice por venganza. Lo hice porque era necesario. Tomás y su grupo estaban llevando la empresa por el camino equivocado. Su arrogancia, su nepotismo, su forma de hacer negocios, estaban destruyendo algo que construí con mis propias manos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Sofía sentada en su sofá blanco, el mismo que había elegido con tanto cuidado cuando se mudó con Tomás, tratando de procesar que su perfecta vida nueva se estaba desmoronando. Pero, comenzó, su voz más suave ahora. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que siguiera así tanto tiempo? ¿Me habrías creído si te lo hubiera dicho? Pregunté, aunque ambos conocíamos la respuesta. Estabas tan convencida de que Tomás era mejor que yo, de que él era el hombre exitoso que yo nunca pude ser. La verdad no habría cambiado nada. Eso no es justo, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. ¿Recuerdas la última cena? Cuando Tomás brindó por ti, por finalmente tener al hombre que merecías. Todos se rieron, Sofía. Tú te reíste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo siento, susurró finalmente. No me di cuenta. No quise. No importa ya, la interrumpí. Lo que importa es el futuro de la empresa. Summit Innovations necesita cambiar. Y ese cambio comienza hoy. ¿Qué va a pasar con Tomás?, preguntó, su voz apenas audible. Ya lo sabes, Sofía. No hay lugar para él aquí. Ni para él, ni para ninguno de los que convirtieron esta empresa en su patio de juegos personal. Hubo otro silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más resignada. Todo este tiempo, mientras nos reíamos de ti, mientras te tratábamos como si fueras nada, tú eras el que realmente tenía el control. El poder nunca estuvo en las burlas, Sofía. Estaba en el trabajo duro, en la visión, en construir algo que realmente importara. Algo que Tomás y sus amigos nunca entendieron. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Eso depende de ti, respondí. Siempre dependió de ti. La llamada terminó poco después. Me quedé mirando por la ventana, pensando en cómo las decisiones que tomamos nos llevan por caminos que nunca imaginamos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja intenso, como un recordatorio del pasado que finalmente podía dejar atrás. La mañana siguiente, la oficina era un hervidero de actividad. Los empleados caminaban con una energía renovada, liberados del peso de una administración tóxica. Sara entró en mi oficina con una tableta en la mano. Los medios están comenzando a reportar sobre los cambios, dijo, deslizando su dedo por la pantalla. Las acciones han subido un 15% desde que se anunció la reestructuración. Asentí revisando los correos en mi computadora. Docenas de mensajes de empleados expresando su alivio y gratitud. Algunos contaban historias de años de acoso y manipulación bajo el liderazgo de Tomás y su grupo. ¿Alguna noticia de nuestros ex ejecutivos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sara sonrió. Tomás ha estado llamando a todos sus contactos, pero nadie quiere arriesgarse. Los documentos que teníamos sobre sus prácticas financieras irregulares han cerrado todas las puertas.
En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marisol. Necesitamos hablar. Por favor. Miré el mensaje durante unos segundos antes de responder, mi oficina, 3 p.m. El resto del día transcurrió en una sucesión de reuniones y decisiones. Los empleados comenzaban a ver el cambio, a entender que la era del miedo y el favoritismo había terminado. Algunos compartían historias de años de acoso, de proyectos bloqueados, de talent desperdiciado bajo el régimen anterior. A las 3 en punto, Marisol entró en mi oficina. Su habitual pose arrogante había desaparecido, reemplazada por una expresión de derrota. Por favor, comenzó sin preámbulos. Debe haber alguna manera de arreglar esto. Me recliné en mi silla, observándola. ¿Arreglar qué exactamente, Marisol? ¿Las irregularidades financieras? ¿El acoso a empleados? ¿O tal vez los contratos manipulados? Cometimos errores, admitió, sentándose sin ser invitada. Pero también hicimos crecer esta empresa. No, la corregí. Ustedes se aprovecharon de una empresa que ya era exitosa. La diferencia es importante. Ella intentó argumentar, pero la detuve con un gesto. Los documentos están en manos de las autoridades correspondientes, Marisol. No hay marcha atrás. ¿Todo por venganza?, preguntó, su voz temblando entre la rabia y el miedo. No, respondí con calma. Por justicia. Por cada empleado que sufrió bajo su liderazgo tóxico. Por cada proyecto innovador que fue bloqueado porque no beneficiaba a su pequeño círculo. Por la empresa que construí y que ustedes intentaron convertir en su reino personal. Marisol se levantó lentamente, su rostro una máscara de resignación y furia contenida. Esto no ha terminado, amenazó, pero su voz carecía de convicción. Sí, Marisol. Sí lo está. Después de que se fue, Sara entró con más reportes. Los cambios estaban teniendo efecto inmediato. La productividad estaba aumentando y los empleados comenzaban a sentirse seguros para compartir sus ideas y preocupaciones. ¿Crees que intentarán algo?, preguntó Sara, refiriéndose a Tomás y su grupo. Lo intentarán, respondí. Pero no tienen nada. Cada documento está en orden. Cada decisión fue legal y éticamente correcta. Solo pueden observar cómo su imperio de papel se desmorona. 6 meses después, Summit Innovations era una empresa diferente. Los nuevos programas de desarrollo de talento que implementamos estaban dando frutos, y la cultura tóxica que había plagado la compañía durante años había sido reemplazada por un ambiente de colaboración y meritocracia. Una tarde, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi oficina, Sara entró con una expresión peculiar. «Sofía está aquí», anunció. «Dice que necesita hablar contigo». Levanté la vista de mis papeles, sorprendido. No había hablado con ella desde aquella llamada telefónica. Sabía, por los rumores que inevitablemente circulaban, que se había separado de Tomás poco después de que todo saliera a la luz. «Hazla pasar», dije después de un momento. Sofía entró, y por un instante, fue como retroceder en el tiempo. Llevaba un vestido naranja, casi idéntico al que usaba el día que nos conocimos. Pero su expresión era diferente, más suave, más humilde. «Hola, Darío», dijo, quedándose de pie cerca de la puerta. «Siéntate», ofrecí, señalando una de las sillas frente a mi escritorio. Se sentó con cuidado colocando su bolso en el suelo junto a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. «La empresa ha cambiado», dijo finalmente, mirando alrededor de la oficina. «Todo ha cambiado». «Era necesario», respondí simplemente. «Lo sé», asintió. «He estado hablando con algunos de los empleados. Me han contado cómo eran las cosas antes, cómo Tomás y los demás». «¿Por qué estás aquí, Sofía?», interrumpí, suavemente. Ella me miró directamente por primera vez desde que entró. «Para disculparme», dijo. «No solo por la última cena, sino por todo, por no ver quién eras realmente, por dejarme deslumbrar por la fachada de Tomás, por...» «Sofía», la interrumpí de nuevo. «El pasado es pasado». «Lo sé»,
sonrió tristemente. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que entiendo ahora. Todo lo que construiste, todo lo que protegiste. Mientras nosotros te menospreciábamos, tú estabas construyendo algo extraordinario. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros, viva y en constante movimiento. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, pregunté, sin volverme. No fue aguantar las burlas, ni fingir ser menos de lo que era. Lo más difícil fue ver cómo personas que no entendían el valor real de esta empresa intentaban destruirla con su arrogancia y su codicia. «Y ahora», dijo Sofía, «¿qué sigue?». Me volví hacia ella. Ahora, Summit Innovations se convierte en lo que siempre debió ser. Un lugar donde el talento y la innovación son valorados, donde las ideas importan más que las conexiones, donde... No, me refería a la empresa, interrumpió suavemente. La miré en silencio por un momento. El pasado es pasado, Sofía, repetí finalmente. Ambos debemos seguir adelante. Ella asintió lentamente, levantándose. Antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volvió. ¿Sabes? Es irónico, sonrió. Todos creíamos que Tomás era el hombre exitoso, el triunfador. Pero al final, tú eras el verdadero empresario, el verdadero líder. La diferencia, respondí, es que nunca necesité presumirlo. Después de que se fue, me quedé mirando la ciudad un rato más. El sol brillaba sobre los edificios, creando destellos en las ventanas. Summit Innovations había sobrevivido a su prueba más difícil, y ahora estaba lista para crecer de nuevo, esta vez sobre cimientos más sólidos. Sara entró con más documentos, para firmar, más decisiones que tomar. La vida seguía adelante, y había mucho trabajo por hacer. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi expresión pensativa. Sí, respondí, volviendo a mi escritorio. Todo está exactamente como debe estar. Y era verdad. A veces, el éxito no está en gritar más fuerte o presumir más alto, sino en trabajar silenciosamente, construir pacientemente y esperar el momento adecuado para mostrar tu verdadera fuerza. Yo había esperado ese momento, y cuando llegó, no solo salvé mi empresa, sino que también demostré que el verdadero poder no está en la apariencia, sino en las acciones. El futuro se extendía ante nosotros, brillante y lleno de posibilidades, y esta vez no había necesidad de fingir. No había necesidad de esconderse. Era tiempo de construir algo nuevo, algo mejor, y esta vez lo haríamos de la manera correcta. La revista Forbes destacaba en su portada: Summit Innovations, el gigante, silencioso. El artículo detallaba la transformación de la empresa en el último año, aunque nadie fuera de mi círculo más cercano conocía la historia completa. Sara entró a mi oficina con el periódico del día. En la sección de finanzas, un pequeño artículo llamó mi atención. Ex ejecutivo Tomás Vargas se declara culpable de fraude financiero. La investigación que iniciamos había dado sus frutos. Después de meses de negación y amenazas vacías, la evidencia era innegable. Tomás enfrentaría 3 años de prisión y una multa millonaria. ¿Viste las noticias sobre Sofía?, preguntó Sara, sentándose frente a mi escritorio. Asentí. La semana anterior, había anunciado la apertura de su propia fundación para apoyar a víctimas de acoso laboral. Después de su divorcio de Tomás, había canalizado su energía en algo positivo. En cierta forma, toda esta experiencia la había transformado también. Marisol y Ángela habían intentado demandar a la empresa, alegando despido injustificado. El caso se desestimó rápidamente cuando nuestros abogados presentaron la evidencia de sus irregularidades. Ahora trabajaban en pequeñas empresas, sus días de gloria corporativa definitivamente terminados. Gregorio había sido más inteligente. Aceptó un acuerdo de colaboración, proporcionando evidencia adicional sobre las actividades fraudulentas de Tomás. A cambio recibió una sentencia menor, libertad condicional y servicio comunitario.
La junta directiva está muy satisfecha, comentó Sara mostrándome los últimos reportes. Las acciones han subido un 45% desde la reestructuración, y la satisfacción de los empleados está en su punto más alto. Sonreí, recordando aquella cena donde todos se habían reído de mí. La vida realmente tiene una manera peculiar de hacer justicia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Gracias por apoyar la fundación. Significa mucho. No respondí inmediatamente. Nuestra relación se había transformado en algo diferente. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Había un respeto mutuo, nacido de las lecciones que ambos habíamos aprendido. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Sara, notando mi expresión pensativa. No, respondí con sinceridad. Cada decisión nos trajo exactamente donde debíamos estar. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad. Summit Innovations se alzaba como un testimonio de que el verdadero éxito no se construye con burlas y arrogancia, sino con visión, trabajo duro y, sobre todo, integridad. Tomé mi teléfono y respondí a Sofía. El cambio comienza con acciones, no con palabras. Buena suerte con la fundación. Era el final perfecto para una historia que había comenzado con una cena llena de burlas y había terminado cambiando la vida de todos los involucrados. A veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino la transformación. Y en este caso, todos habíamos sido transformados, para bien o para mal, por las consecuencias de nuestras propias acciones.